El visitante nocturno, segundo capítulo, escrito por Jesús P.M. Aquellos dos militares esperaban a los nuevos reclutas, que llegaban en el tren a la estación de Almería. Del mismo tren se bajaron otros jóvenes, que se dirigían al mismo destino. Al parecer, habían sido recogidos a lo largo del recorrido en alguna de las paradas del tren. Los dos militares vestidos de verde los pusieron a todos en fila, haciéndolos subir a todos a la parte trasera del camión, poniéndose en marcha hacia otro destino. 10 kilómetros más tarde, cruzaron el pueblo de Viator, para llegar al campamento Álvarez de Sotomayor, donde se encontraba el BRIMT 23, la Brigada de Infantería Motorizada. A cada uno le asignaron distintos barracones. Aquello daba miedo. Parecía un campo de concentración como los de las películas. Una vez dentro, ya no se podía salir sin el permiso de los altos mandos. Pasados varios meses, por fin podía volver para ver a su familia. Pero aquella vez el viaje de vuelta iba a ser en autobús, en los autobuses Rey del Pino. Eran las 12:30 de la madrugada cuando llegó a Barcelona. Los trenes de cercanías no empezaban a circular hasta las 5 de la mañana. Esa noche, tomó la decisión de quedarse a dormir en la casa de su tía. Con ella vivía su abuela, él conocía la dirección. No estaba muy lejos de donde le había dejado aquel autobús, después de caminar por las desiertas calles de Barcelona. Llegó a la casa de su tía, pero esta no estaba, solo estaba su abuela. Se sorprendió al verlo y a la vez se alegró. Él le preguntó si podía pasar la noche ahí con ella, ya que no habían trenes para ir a su casa. Después de haberla despertado, le dijo dónde podía dormir. Tenía una habitación con 2 camas individuales. Dejó sus cosas a un lado y se echó a dormir en una de ellas. Pasado un rato abrió los ojos. Él, tumbado en la cama, empezó a notar cómo alguien se sentaba en el borde de su cama. Él estaba de espaldas a la persona que se había sentado en la cama, pensando que era su tía, que acababa de llegar y se iba a poner a dormir en la otra cama. Le pareció raro que se sentase en el borde de la cama que estaba ocupada por él. Decidió no darse la vuelta, no moverse ni decir nada, quedándose dormido de nuevo. El despertar del día hizo que él también se despertase, ya que la claridad entraba a través de la cortina de la galería trasera. Al levantarse se dirigió a la cocina, donde se encontró a su abuela y a su tía. Mientras desayunaban, él le comentó a su tía que la escuchó cuando llegó por la noche, que notó cómo se sentaba en su cama. La sorpresa para él fue cuando su tía le dijo que ella no había dormido en la casa esa noche, que acababa de llegar. Él no le hizo mucho caso, pero le pareció algo raro, porque había notado una presencia en la habitación esa noche. El tiempo pasó, y el servicio militar finalizó. Él dejó el uniforme y volvía a vestir de paisano, y ya no se puso más aquel uniforme. En su casa comenzó una nueva vida, un nuevo trabajo. El recuerdo de la noche en casa de su tía se había desvanecido. Llevaba un tiempo ya trabajando en el turno de la noche. Eran las 7 de la mañana. Hacía poco que se había metido en la cama para dormir y descansar de una noche de trabajo. Cuando de repente abrió los ojos, su cuerpo estaba completamente inmóvil. No podía mover ni un solo músculo. Solo podía observar su alrededor. En su habitación había 2 camas individuales. Antes habían sido 2 literas. Frente a él un armario beige de fórmica de 2 puertas. En su parte baja 2 alargados cajones. Junto a este, debajo de una pequeña claraboya que dejaba entrar algo de luz en aquella habitación y permitía su ventilación, un estrecho mueble de 8 cajones, del mismo color que aquel armario. Él permanecía inmóvil, sin poder moverse, cuando de repente notó la presencia de alguien en el lado derecho de su cama. Alguien lo estaba observando. No podía distinguirle la cara. Aquella presencia no tenía rostro. La figura aquella, que podía ver sin poder moverse, tenía el pelo oscuro y largo hasta los hombros. Llevaba una chaqueta ajustada de cuero blanco. Él cada vez estaba más asustado. No sabía lo que estaba pasando. No podía moverse. Intentaba gritar, pero no podía mediar palabra alguna. De pronto aquella silueta se sentó al borde de la cama. Al notar cómo ésta se hundía por el peso, se le vino a la memoria lo sucedido en la casa de su tía. Era la misma sensación.
la misma forma de hundirse de la cama. El miedo cada vez era mayor. El pánico que sentía era aterrador. Por más que intentaba moverse o gritar, era imposible. De repente, aquella persona, aquel ente que estaba a su lado, aproximó su mano, colocándola a la altura de su cabeza, dejando caer sobre ésta unos polvos.